Lunes 21 de junio de 2021, muy buenos días, soy Paloma Barreto, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de JNE Noticias. Antes de empezar con las noticias, queremos saludar a los amigos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales que están de aniversario y cumplen 26 años sirviendo al país. Vamos rápidamente con nuestros titulares. OEA, Unión en Mercosur y otras instituciones internacionales destacan la labor del JNE durante los comicios. El Pleno del JNE ya ha resuelto más de 80 expedientes en audiencias públicas por segunda vuelta electoral. Y desde hoy podrán inscribirse en movimientos regionales ante el Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones regionales y municipales 2022. Vamos de inmediato con el desarrollo de la información. La Oficina Nacional de Procesos Electorales hizo un balance de la difusión de la contabilidad de votos que realizó en esta segunda vuelta. Veamos la nota. El martes 15 de junio, la OMPE culminó la contabilización del 100% de las actas electorales correspondientes a la segunda elección presidencial. Cabe precisar que desde el domingo 6 de junio, luego de la emisión del primer avance de resultados por parte del jefe de la OMPE, Piero Corbeto Salinas, el organismo electoral puso a disposición de la ciudadanía la plataforma web de resultados de la segunda vuelta electoral. También, a través de su cuenta de Twitter, difundió ininterrumpidamente el avance del procesamiento de las actas electorales. Y para evidenciar el respeto fiel e irrestricto a la voluntad popular expresada en las urnas, la OMPE fue publicando gradualmente en su página web la imagen digitalizada de las actas electorales procesadas y contabilizadas en los 104 centros de cómputo instalados a nivel nacional. Amigos, les compartimos ahora el dato electoral. En el siguiente video, sepa qué es un acta observada. Veamos. Un acta observada es aquel acta que no es contabilizado por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de la OMPE, porque presenta algún error material, está incompleta o es ilegible, lo cual hace imposible que sea contabilizada. Este tipo de acta es enviado al jurado electoral especial que corresponda para que resuelva la observación en primera instancia. Un acta con voto impugnado es aquel cuestionamiento que realiza el personero respecto de la validez de la marca que realiza el elector en la cédula de votación. Y una nulidad es un recurso que es interpuesto también por el personero de la mesa de sufragio en base a supuestos claramente establecidos en la Ley Orgánica de Elecciones, la mayoría de los cuales se refieren al momento del sufragio en la mesa de votación. Por otro lado, informamos que las oficinas desconcentradas del JNE con presencia en 15 departamentos del país inscribirán desde hoy a movimientos regionales con miras a las elecciones regionales y municipales 2022. Desde este lunes 21, las oficinas desconcentradas del JNE tendrán la potestad de inscribir a los movimientos regionales que aspiran a participar en las elecciones regionales y municipales de octubre de 2022. Las agrupaciones políticas que deseen participar deben contar con inscripción vigente en el registro de organizaciones políticas como máximo a la fecha de vencimiento del plazo para la convocatoria, en este caso, la primera semana de enero de 2022. Las solicitudes de inscripción de movimientos regionales de Amazonas y San Martín se podrán presentar en la oficina de Amazonas y la de Ancash en Chachapoyas, cuya sede se encuentra en Huaraz. En tanto, en la oficina de la ciudad de Arequipa se podrán realizar los trámites correspondientes a los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna, mientras que en la de Ayacucho y Cajamarca se atenderán las solicitudes propias de estas regiones del país. En la oficina de Cusco se atenderán las solicitudes de inscripción de los departamentos de Cusco y Apurímac, en tanto que en la de Huánuco, las correspondientes a Huánuco y Pasco. Los movimientos que aspiren a inscribirse en Junín y Huancavelica deben dirigirse a la oficina de Huancayo, y los de La Libertad a la que funciona en Trujillo y los de Lambayeque a la ubicada en Chiclayo.
En el caso de Loreto, Madre de Dios, Puno y Ucayali, los trámites se atenderán en las respectivas sedes de estos departamentos. Finalmente, en la oficina de Piura se hará lo propio con las solicitudes de inscripción tanto de Piura como de Tumbes. Cabe precisar que las solicitudes de Lima, Callao e Ica serán atendidas directamente por la Dirección Nacional del ROC. Bien, por su parte, Idea Internacional se pronuncia sobre las elecciones presidenciales y remarca su confianza en la experiencia, profesionalismo e imparcialidad de los organismos electorales peruanos. Idea Internacional se pronunció sobre el contexto político en el cual se vienen resolviendo las observaciones de actas y nulidades de votación, y reiteró su confianza con la experiencia de organismos electorales y resaltó su imparcialidad en el proceso. Asimismo, exhorta a los actores políticos, los organismos electorales y la ciudadanía a comprometer sus esfuerzos en garantizar la integridad del proceso electoral, condición indispensable para tener elecciones libres, justas y confiables. El Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral de igual forma hace un llamado a la calma a partidarios y simpatizantes de ambas fuerzas políticas e invoca el cese de los actos de hostigamiento a los miembros de los organismos electorales. Además, considera importante combatir las noticias falsas y desinformación que afecta a la credibilidad de la democracia y sus instituciones. Finalmente, invoca a los candidatos en competencia a respetar y aceptar los resultados electorales una vez que estos sean proclamados por el Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, la OMPE destacó la participación de los observadores internacionales en el último proceso electoral. Veamos el siguiente informe. Al igual que en la primera vuelta, los observadores internacionales de la Organización de los Estados Americanos, OEA, se hicieron presentes en la segunda elección presidencial 2021 del pasado 6 de junio. Su presencia en Lima y en diversas regiones del país en calidad de observadores dio constancia de un proceso electoral transparente, limpio y neutral. Al inicio y al término de sus actividades, los integrantes de la misión de observadores electorales de la OEA se reunieron con el jefe de la OMPE para realizar un balance de lo visto en el desarrollo de los comicios. La OMPE ha trabajado de una manera eficiente. La evolución estuvo relacionada con la organización de las mesas, la distribución de los materiales, guardar las distancias, es decir, el cumplimiento de las medidas sanitarias para proteger a los ciudadanos peruanos, la modificación del horario de sugerencia de votación de los adultos mayores y las personas con discapacidades, los resultados parciales en la medida que se avanzaban los conteos. En definitiva, consideramos que la OMPE ha desarrollado un trabajo muy eficiente y esto lo estamos destacando. La OEA en su informe preliminar reconoció el trabajo de los organismos electorales, destacando la labor de la OMPE por la organización de un proceso electoral en un contexto altamente complejo. Y la Asociación Civil Transparencia afirma que hay amplio consenso que elecciones se hicieron con legitimidad, por lo que la institución insta a esperar con calma los resultados oficiales del Jurado Nacional de Elecciones. El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván La Negra, sostuvo que existe amplio consenso sobre que la segunda vuelta se hizo dentro de los estándares que garantizan legitimidad. Dicho consenso se da entre los observadores nacionales como internacionales. Por ello, indicó, se rechaza que se emplee la palabra fraude. El pasado 6 de junio, durante la segunda vuelta, Transparencia desplazó 1.400 observadores en todas las regiones, trabajo que permitió evidenciar el correcto desarrollo de la jornada. La observación no evidenció ningún tipo de fraude sistemático. La Negra remarcó que corresponde esperar con calma los resultados oficiales del Jurado Nacional de Elecciones y respetarlos. Según precisó, se necesita la responsabilidad de todos los actores políticos, partidos, medios de comunicación y ciudadanía. Amigos, les contamos que en informes preliminares, misiones de observación de la OEA, Uniore, Copal, Mercosur y otras destacaron la labor del Jurado Nacional de Elecciones en esta segunda elección presidencial.
Las delegaciones de observadores electorales internacionales que verificaron el trabajo en la segunda vuelta presidencial del pasado domingo 6 de junio presentaron su informe preliminar en el que coinciden en destacar la transparencia y la imparcialidad de los organismos electorales del país, como el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales. En total, 160 observadores de diferentes países fueron acreditados por el Jurado Nacional de Elecciones para verificar el trabajo de los miembros de mesa, personeros y fiscalizadores antes, durante y después de las elecciones. La Organización de Estados Americanos, que tuvo la mayor cantidad de observadores, felicitó en su informe a las autoridades electorales del país porque nuevamente debieron llevar a cabo sus labores en un contexto complejo marcado por la pandemia y la polarización política. Por su parte, la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, destacó la determinación y el profesionalismo de la institucionalidad electoral peruana, además de reconocer el trabajo logístico para que todos los materiales pudieran llegar a tiempo a sus respectivos locales. El Observatorio Electoral de Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe resaltó que las medidas de bioseguridad implementadas para la jornada fueron ideales. Entre ellas, la facilidad de contar con una puerta de ingreso y otra de salida, el control de temperatura a quienes ingresaban a los locales de votación y los protocolos de bioseguridad dentro de los recintos de votación. En tanto, el informe del Parlamento de Mercosur señaló el importante y destacado papel que viene realizando el JNE y la OMPE en la conducción del proceso electoral. También afirmó que el proceso ha sido muy similar al de la primera vuelta, teniendo mayor celeridad al momento del sufragio, debido a que se mantuvieron abiertas las puertas de los recintos electorales. Por último, el Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales también destacó el trabajo magistral del JNE en la conducción de la segunda elección presidencial. Los observadores de este organismo estuvieron en el centro de cómputo, donde felicitaron a las autoridades de los organismos electorales y dieron fe que todo estuvo en orden. Amigos, y precisamente sobre el tema que acabamos de ver en esta nota, vamos a conversar con Iván Lanegra, el secretario general de la Asociación Civil Transparencia. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo están? Pues muchas gracias por la invitación. No, usted las gracias por acompañarnos. Coméntenos cuál es la garantía que nos brindan los observadores en cada proceso electoral. En la Ley Orgánica de Elecciones, dentro de las garantías de proceso, se incluyen varios mecanismos y uno de ellos, desde luego, es la observación electoral, una forma de colaborar con el proceso, siguiendo las incidencias del mismo, reportando eventuales situaciones o incidencias que pudieran afectar el proceso y de esta manera brindar, de un lado, fuentes de información independientes, pero también de otro, colaborar con el propio sistema, estableciendo recomendaciones, sugerencias de mejoras que pueden hacer que el proceso pues vaya incrementando su calidad progresivamente. Y este es un tema no nuevo, ¿no? Que se lleva a cabo ya hace mucho tiempo en el Perú y que involucra tanto organismos internacionales como también organizaciones nacionales, como es el caso de Transparencia. Efectivamente. Coméntenos sobre la cantidad de observadores que hemos tenido en nuestro país, cómo estos son acreditados y básicamente cuál es su labor durante el proceso. Hay una norma que regula todo el tema de los observadores electorales, una norma que reglamenta lo que se ha establecido en la Ley Orgánica de Elecciones. Es la resolución número 0307-2020 del Jurado Nacional de Elecciones. Y esta norma establece un procedimiento para la acreditación. El procedimiento que se puede iniciar desde pues, el inicio del proceso electoral, de su convocatoria, hasta 15 días antes de la elección, ¿no? Entonces ese es un proceso que nos permite a todos los que van a hacer observación poder inscribirnos, acreditar nuestra formación, capacitación, nuestros recursos para poder hacer el trabajo. Presentamos inclusive un plan de lo que vamos a hacer y con eso el Jurado Nacional de Elecciones nos acredita. Hay, para esta elección, que ya está por terminar prácticamente todo el proceso, 23 organizaciones internacionales acreditadas como observadores
y también 2 nacionales, ¿no? Una universidad y Transparencia, son las 2 que están registradas. Y a su vez, cada una de ellas tiene equipos, ¿no? Por ejemplo, Transparencia movilizó en esta segunda vuelta 1.400 observadores, ¿no? Prácticamente 1.000 en manera presencial, es decir, que estuvieron en 189 locales de votación en todo el país. Y también al extranjero, ¿no? Tuvimos también presencia en 7 centros de votación. Y de otro lado también están las misiones internacionales. De acuerdo a información del jurado, hay 160 personas que participaron dentro de las 23 organizaciones que se acreditaron para esta elección. Y a su vez, ¿no? Todos estos observadores desarrollan actividades, ¿no? Tanto antes, durante y después del día de la elección, y muchas de ellas emiten inclusive pues comunicados, informes. En el caso de Transparencia emitimos 2 el día de la elección. Hay otras instituciones como por ejemplo la Misión de Observación de la OEA que ha emitido también comunicados, ¿no? Y un informe preliminar ya del resultado del trabajo. Y creo que hay cierta coincidencia, ¿no? Muy importante en algunos temas, ¿no? Creo que el más relevante de todos, sin duda, es que todos han señalado que hemos tenido una elección dentro de los estándares normales, que ha sido una elección legítima, ¿no? Que no ha habido ningún tipo de indicio de situación que pudiera afectar pues, la voluntad popular. Y de hecho, se ha felicitado el trabajo de las autoridades electorales para el desarrollo, organización de esta elección, además en un contexto difícil, ¿no? Como es el de la pandemia, que ha implicado desafíos logísticos muy grandes. Bien, efectivamente ustedes desde la Asociación Civil Transparencia también han sostenido algunas reuniones con la misión de observación de la OEA. ¿Cuáles han sido sus impresiones del proceso electoral? Hemos tenido reuniones varias en la primera vuelta, ahora también antes de la segunda vuelta y después de ella incluso, ¿no? Y en esas reuniones hemos intercambiado información sobre lo que hemos pues encontrado, ¿no? En nuestras tareas de campo, y hemos coincidido, ¿no? En que existe un proceso pues completamente normal, ¿no? Con todas las garantías que una elección tiene y que en este caso se han cumplido, ¿no? Entonces, eso sin duda es un elemento importante. Ahora, no solamente nos hemos reunido con la misión de la OEA, también hemos tenido reuniones con otros equipos, ¿no? Gracias al Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, hemos participado en jornadas con otros observadores internacionales, y también en nuestro caso hemos tenido conversaciones, intercambios de información con la misión de expertos de la Unión Europea. Entonces, es un trabajo que es muy importante, de mantener líneas de comunicación e intercambio de información en el contexto de la observación electoral. Claro. Señor Iván, el proceso electoral tiene tantos filtros, tiene la participación de observadores internacionales, de la Fiscalía de Prevención del Delito, fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones, también tiene a la Defensoría del Pueblo, a los propios trabajadores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Entonces, esas acusaciones, rumores de fraude electoral, finalmente caen en saco roto. Bueno, permítame reiterar algo que ya hemos señalado en distintos medios, ¿no? No hay indicio alguno de un fraude, entendido como una situación sistemática, generalizada, de vulneración de la voluntad popular. Eso no existe. Creo que hay una coincidencia muy grande en todos los observadores, y que también se ha reforzado con informes de entidades serias, ¿no? Que han hecho análisis de esta misma información con mucho detalle y han llegado a una conclusión similar, ¿no? Los estándares de la elección son similares a las otras elecciones. Entonces estamos frente a una elección que se ha llevado con normalidad. Ahora, esto que le señalo también tiene que ser destacado en un contexto más amplio, ¿no? Que es que durante estos pues 20 años que vamos recorriendo en este siglo, ha habido un proceso continuo de fortalecimiento del sistema electoral. Hemos ido cambiando reglas, normas, pero al mismo tiempo hemos aumentado las capacidades, ¿no? en esta materia. Y eso es algo que hay que cuidar, ¿no? Necesitamos garantizar un sistema electoral fuerte, no solamente para este momento, sino para las elecciones que vienen, porque es un elemento crucial de cualquier democracia. Y finalmente, una nota, ¿no?
además de los observadores electorales, hay otros actores que también cumplen roles de seguimiento del proceso. Usted ya mencionó el caso del Ministerio Público, y también hay que mencionar a la Defensoría del Pueblo. Y además, en el caso de esta última entidad, ellos también han señalado que no encontraron en todo su trabajo de supervisión elemento alguno vinculado con una pues actuación de las autoridades electorales que vaya a vulnerar la voluntad popular. Entonces, me parece que es una conclusión ya muy sólida el que podemos afirmar con mucha pues, solvencia que no hubo fraude el 6 de junio. Perfecto. En ese sentido, señor Iván, ¿cuál sería el mensaje a los ciudadanos, a los electores y también a los actores políticos en este momento? Necesitamos mucha responsabilidad. Es un momento siempre difícil, el postelectoral, en particular cuando la distancia entre los candidatos es muy pequeña. Y no es la primera vez que hemos pasado por una situación similar. El no actuar con responsabilidad puede tener consecuencias sobre la calidad de la democracia. Actuar con responsabilidad implica aceptar las decisiones del sistema electoral, cumplir con las normas que se han dictado desde hace ya mucho para regular esta elección y aceptar los resultados, ¿no? Que es finalmente lo más democrático. Si quizá habrá un ganador, ¿no? Que algunas personas pues les parezca que no es el mejor para sus, ¿no? Intereses o para sus preferencias políticas, pero eso siempre ocurre en toda elección. Lo democrático es saber aceptar eso y entender que luego, en 5 años, habrá otra oportunidad para que aquello que es tu preferencia tenga una nueva oportunidad de ganar una elección. Tras este proceso, señor Iván, tendremos una ardua labor de fortalecer la democracia. ¿Cómo tenemos que hacerlo? ¿Cómo tenemos que actuar como ciudadanos? Pero también cómo deben obrar los organismos electorales y las instituciones del Estado. Tras las elecciones, necesitamos construir las condiciones de gobernabilidad para los siguientes 5 años. Hay que entender que hay un marco básico que todos debemos respetar, ¿no? Ese está establecido en la Constitución, en nuestra Constitución, que es más que un texto legal, ¿no? Es un conjunto de condiciones que permiten que los derechos de todos estén debidamente garantizados, que no haya arbitrariedad en el cambio de las reglas, de las leyes, que las autoridades puedan desarrollar su función con autonomía y siempre apegados al Estado de Derecho. Eso es lo que necesitamos salvaguardar en primer lugar. Y a partir de ese punto ya se pueden implementar las propuestas, alternativas, opciones de política pública que pues un gobierno con legitimidad tiene el derecho de implementar. Pero sobre esa base mínima, ¿no? La base mínima es el de un comportamiento democrático. Ahí creo que hay una oportunidad muy grande de construir lazos de colaboración, de cooperación, para sostener ese elemento mínimo. Y de esa manera también estar muy atentos, muy alertas cuando haya algún intento, ¿no? Algún peligro, algún riesgo de afectar esos elementos mínimos de la democracia. Va a ser un trabajo largo, difícil, pero hay que hacerlo porque es algo que nos ha costado muchísimo lograr, que es la democracia, y necesitamos preservarla más aún en este tercer siglo de vida independiente que inicia el 28 de julio. Perfecto, nos toca en todo caso estar atentos y también vigilantes. Señor Iván, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Cuídese, hasta luego. Amigos, nosotros vamos a hacer una pausa, pero les comento que el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván La Negra, va a estar mañana martes a las 6 de la tarde en la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, precisamente en este ciclo de conferencias los martes electorales, hablando sobre el rol de observadores electorales nacionales e internacionales en los procesos electorales. Pueden inscribirse a través de la página de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad. Ahora sí, hacemos una pausa, volvemos. Amigos, estamos de vuelta. Recordemos que el Jurado Nacional de Elecciones proclamó los resultados y entregó las credenciales a los representantes peruanos ante el Parlamento andino. Ahora vamos a escuchar las declaraciones del representante de la comunidad andina, quien expresa su deseo de éxito a estos nuevos representantes peruanos. Adelante.
En el marco de las elecciones generales 2021, Jorge Hernando Pedraza Gutiérrez, secretario general de la Comunidad Andina, indicó que es fundamental que los nuevos representantes peruanos ante el Parlamento andino llenen de energía y renovación al referido grupo de trabajo. Bueno, primero felicitaciones por la elección a todos ellos. Lo propio acabamos de hacer la semana pasada con los parlamentarios que se han posesionado en el Parlamento andino en nombre de Ecuador. Hoy a los nuevos parlamentarios peruanos les deseo, en primer lugar, pues los felicito, y en segundo lugar les deseo muchos éxitos y que naturalmente su llegada sea un símbolo de impregnación de más energía y de más renovación para comprometernos con el proceso de integración. Los 5 representantes titulares ante el Parlamento andino son Javier Fernando Arce Alvarado, de Perú Libre, Luis Fernando Galarreta Velarde, de Fuerza Popular, Gustavo Adolfo Pacheco Villar, de Renovación Popular, Leslie Caron Lazo Villón, de Acción Popular, y Juan Carlos Ramírez Lares Bascoa, de Avanza País. De ellos, Pacheco Villar no asistió al acto por razones de viaje. El Parlamento andino está integrado por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Y repito, hacen deliberación permanente y al final de los debates dictan unas recomendaciones que es un compendio de asuntos en distintas áreas del devenir de todos los ciudadanos andinos más Chile, y que naturalmente son documentos importantísimos que además se compadecen con lo que en la actualidad de la vida de todos está ocurriendo en el día a día, y que por supuesto significa esa deliberación, interpretar ellos como la voluntad popular que representan el querer de los pueblos. A las referidas organizaciones políticas también pertenecen los respectivos suplentes, 2 por cada titular, algunos de los cuales también se les entregó las credenciales correspondientes. Además, se encuentra constituido por parlamentarias y parlamentarios andinos del Estado Plurinacional de Bolivia, la República de Chile, la República de Colombia y la República del Ecuador y el Perú. Por otro lado, la Oficina Nacional de Procesos Electorales precisa la labor de aclarar numerosas noticias falsas durante la segunda vuelta electoral. A lo largo de todo el proceso electoral, en redes sociales circularon noticias falsas o fake news que buscaban orientar la opinión de sus usuarios a favor o en contra de un candidato, una idea o una institución. La OMPE enfrentó la avalancha de desinformación dando respuesta con información verdadera, clara, oportuna y contundente. Hemos encontrado que hay una jungla de bots que disparan información falsa, y era bien interesante porque contestábamos en Twitter y le decíamos, por ejemplo, o en Facebook, esta es una noticia falsa, no difunda fake news. Bien fuerte, pero para poderles decir de manera directa, esto no es verdad, ¿no? Y además lo pusimos en mayúscula, ¿no? El tema de noticia falsa, no difunda fake news, para tratarlos de poder generar ahí una reacción. Un paciente y minucioso trabajo a cargo del equipo de comunicación digital permitió desmentir noticias falsas y también enseñar cómo detectarlas para que los ciudadanos puedan navegar por Internet sabiendo encontrar fuentes confiables de información indispensables en época electoral. Ahora en el dato electoral, conozca un poco más sobre el proceso electoral y cómo este sistema está diseñado para prevenir y evitar cualquier posibilidad de fraude. Nuestro sistema electoral peruano está preparado para evitar el fraude electoral. Cabe recordar que en las elecciones generales del 2021 participaron 160 observadores internacionales y más de 1.400 observadores nacionales. Pero además es importante acotar que a nivel nacional participaron más de 100.000 personeros en todas las mesas de sufragio, pero no solo en las mesas de sufragio, también participaron en los centros de cómputo, es decir, que participaron muchos actores electorales que podían garantizar la seguridad y la transparencia de este proceso electoral. Las fiscalías de prevención del delito, la seguridad con las fuerzas policiales, así como los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones y los propios trabajadores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Todos juntos fueron testigos, participaron como actores electorales y pudieron garantizar que estas elecciones
fueran correctas. Y el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, sostuvo que el respeto es un valor fundamental de la democracia y por dicho motivo en la institución donde trabaja se construye el diálogo y la confianza. Mediante su cuenta de Twitter, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales expresó su deseo para que todas las personas que tienen responsabilidades públicas cultiven la democracia de forma plena. Como se recuerda, el pasado martes 15 de junio, la OMPE concluyó el conteo de votos de la segunda vuelta electoral, tras lo cual le corresponde al Jurado Nacional de Elecciones proclamar los resultados oficiales luego de revisar los recursos interpuestos por los partidos de Fuerza Popular y Perú Libre. Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones continúa realizando las audiencias públicas para deliberar quién será nuestro próximo presidente o presidenta. Cabe resaltar que hasta la fecha ya se han visto 68 apelaciones. Por su parte, el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, sostuvo que la Constitución reconoce al Jurado Nacional de Elecciones como el último y definitivo intérprete en materia de justicia electoral. Por ello, consideró que las resoluciones del JNE tienen que ser robustas en sus explicaciones. La Defensoría del Pueblo ha realizado una supervisión en la primera y segunda vuelta electoral, desplegando a 600 comisionados a lo largo de todo el país, aseveró Walter Gutiérrez. Una supervisión que ha desplegado 600 comisionados a lo largo de todo el país, precisamente para supervisar el proceso electoral, la accesibilidad de las personas más vulnerables, que el proceso se realice en términos de normalidad y sin violencia, el nivel de participación, de seguridad. Y lo que hemos encontrado en esas supervisiones es que durante el proceso electoral no se han advertido de parte de las autoridades electorales ningún intento de alterar la voluntad popular. Es más, yo creo que en este punto conviene que recuerde que los propios representantes de ambas agrupaciones han hablado de irregularidades en mesa o lo han calificado de otra manera, pero no han señalado ni han comprometido a las autoridades electorales. Que mediante diversos comunicados han invocado a la tranquilidad a los candidatos presidenciales para que hagan un llamado a la calma a sus simpatizantes y esperen con paciencia los resultados electorales. En nuestros comunicados nosotros hemos pedido serenidad y responsabilidad a la población para esperar los resultados y serenidad también a los candidatos y que en este momento, en este minuto, se empeñen como hombres de Estado y den directivas claras para que todas las manifestaciones que se realicen, todas las expresiones que se realicen, no desborden la Constitución y por lo tanto sean pacíficas, ¿no? Sostuvo además que la Constitución reconoce al Jurado Nacional de Elecciones como el último y definitivo intérprete en materia de justicia electoral. Por ende debe continuar con la transparencia que se viene trabajando. Y precisamente por eso, para administrar justicia debe hacerlo con la mayor transparencia y la mayor publicidad. Sobre este aspecto, Fernando, nosotros tempranamente, y cuando digo tempranamente, antes que nadie lo planteara, nosotros se lo pedimos mediante un oficio al Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, que las audiencias en las que se resuelvan las nulidades y todas las diligencias sean públicas. Por eso hemos pedido también la máxima argumentación y la máxima fundamentación en sus resoluciones basados en la Constitución, basados en la ley, y la verdad material hasta donde razonablemente sea posible constatar. Recordemos además que el Jurado Nacional de Elecciones es el ente electoral que proclamará al ganador de las elecciones generales 2021 para que asuma funciones el próximo 28 de julio.
A través de las redes sociales, el Jurado Nacional de Elecciones recordó que es atribución del máximo ente electoral proclamar a los candidatos elegidos en una elección popular, asimismo de expedir las credenciales correspondientes. Esto está contemplado en el artículo 178 de la Constitución Política del Perú. Por ello, previamente se entregó credenciales a los congresistas de la República elegidos en la elección general 2021, de igual forma a los representantes del Parlamento andino. Sobre la proclamación de presidentes de la República en los últimos dos procesos comiciales, en el 2011 se realizó la segunda vuelta, el 5 de junio, y se proclamó al ganador el 23 de junio. En el 2016 se celebraron elecciones el 5 de junio y se proclamó al nuevo gobernante el 28 de junio. Cabe resaltar que según la Ley Orgánica de Elecciones, el proceso electoral concluye con la proclamación del ciudadano o ciudadana elegido presidente de la República. Amigos, el Jurado Nacional de Elecciones continúa con su labor jurisdiccional, llevando a la fecha 7 audiencias públicas, resolviendo 80 expedientes de casos presentados en la segunda vuelta electoral. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones continúa realizando audiencias públicas de manera virtual y ha resuelto 80 expedientes desde el 14 de junio a la fecha. El Jurado Nacional de Elecciones realiza la parte pública de su audiencia virtual. Luego efectuaremos, como corresponde y se ha ofrecido, la sesión privada, que no será privada, sino será pública en este caso, en estos casos, siendo las 9 horas con 55 minutos, iniciamos este acto. Cabe resaltar que las audiencias se realizan con motivo de las observaciones de actas electorales debido a recursos de apelación interpuestos por ambas organizaciones políticas en competencia. Mi presidente, infundada la apelación. El doctor Sáquines. Infundada la apelación, presidente. El doctor Córdoba. En la misma línea de mis votos anteriores, que previamente se solicite la lista de electores de mesa de votación. El voto de Salas Arenas es porque se declara infundado y se confirme, y las razones del artículo 284 de la Ley Orgánica de Elecciones, que señala los marcos de acción del Jurado Nacional y del sistema electoral, del sistema jurisdiccional dentro del sistema electoral, y el artículo 13,5 del reglamento de actas observadas, que precisamente se ha dictado hace 20 años, con la finalidad de regir la forma de proceder frente a los errores. Correcto. 3-1 entonces. Se vieron expedientes incluso este último fin de semana con la finalidad de agilizar la carga para revisión y pronunciamiento del Pleno. Saludar el día de hoy de modo fraterno y efusivo también a los padres en todo el Perú, en el cumplimiento de sus nobles funciones, independientemente de sus ubicaciones, de sus niveles económicos, culturales, de su procedencia étnica. Los padres de familia son siempre un sustento importante para la construcción del país y la ciudadanía. Que este sea un día de paz y un día de afecto. Dicho esto, vamos a proceder a contemplar lo que nos corresponde para cumplir nuestro constitucional deber. Don Carlos Trujillo, sírvase usted dar cuenta de la primera de las causas que tenemos hoy día para ser contempladas. Las audiencias continuarán realizándose de manera virtual y transmitiéndose a través del canal JNTV y el Facebook del JNE Oficial. Amigos, tenemos una entrevista. Hoy vamos a hablar sobre el 40º aniversario de la agencia de noticias andina. Precisamente el 12 de junio de 1981 inició sus labores en nuestro país y para nosotros es un gusto darle la bienvenida al director de la agencia andina y del diario El Peruano, el señor Félix Paz Quirós. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido.
Paloma, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y aquí a tu disposición para poder conversar sobre estos 40 primeros años de la Agencia Andina. Señor Paz, por favor, coméntenos cómo recibe la Agencia de Noticias Andina sus 40 años en el contexto actual. Bueno, realmente recibimos estos 40 años de un modo no planeado, ¿no? Porque hace 2 años, justamente el 12 de junio del 2019, yo asumía la dirección de la Agencia Andina pensando en realizar pues una gran celebración por los 40 años, realizando exposiciones en universidades, conversatorios y otra serie de actividades que tuvieron que quedar postergadas debido a la pandemia originada por el nuevo coronavirus. En ese sentido, ya replanteadas las cosas, el objetivo que nos pusimos fue cumplir con 3 principios fundamentales en la cobertura electoral, porque justamente íbamos a tener ya la conclusión de la segunda vuelta días antes de nuestro 40 aniversario y orientamos el trabajo a 3 principios: el de neutralidad, el de transparencia y el de equidad, que hemos cumplido en esta segunda vuelta electoral y cuyas cifras podemos conversarlas. Claro que sí. Coméntenos más al respecto sobre esta cobertura periodística en el actual proceso electoral. Uno de los principios básicos del periodismo es la neutralidad, y más aún si se trata de un medio oficial. En ese sentido, ¿tenemos algunos datos, algunas cifras de cómo han realizado ustedes la cobertura? Por supuesto que sí. En el caso de la segunda vuelta electoral, nosotros entre el 12 de abril y el 7 de junio publicamos en la Agencia Andina 288 notas informativas, de las cuales 119 correspondieron al candidato de Perú Libre, el profesor Castillo, y 119, un número idéntico a la candidata presidencial por Fuerza Popular, la señora Fujimori. Y a esto le sumamos 50 notas informativas vinculadas a los actores del proceso electoral, a los órganos del proceso electoral, al Jurado Nacional de Elecciones, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, a la RENIEC, pero también a instituciones de la sociedad civil, como Transparencia o la Misión de Observadores u otros, incluso partidos políticos que emitían pronunciamientos en torno a la segunda vuelta electoral. Es decir, presentamos la información de manera equitativa y neutral. Cualquier ciudadano, cualquier peruano puede ingresar a nuestra página web y revisar cuál fue esta cobertura. Es más, dispusimos equipos periodísticos que acompañaron a los candidatos en su gira por el interior del país. En algunos casos el tema del COVID nos impidió acompañarlos a algunas ciudades, pues tras cada regreso tenían que guardar 5 días de cuarentena, pero sin embargo estuvimos en la mayoría de actividades de los candidatos presidenciales. Adicional a eso, permíteme comentarte que para garantizar también la neutralidad y el acceso de la información, la Agencia Andina fue designada la agencia oficial de la fotografía oficial del momento en que los candidatos presidenciales, tanto en primera como en segunda vuelta, realizaban su ejercicio al voto en la mesa de sufragio. Como sabíamos anteriormente, pues entrábamos todos los periodistas y hacíamos la cobertura dentro de este lugar, pero por las medidas de emergencia biosanitarias se redujo a la presencia de TV Perú, que transmitió en vivo el momento del depósito del sufragio, y la Agencia Andina el momento de la fotografía. Y esta fotografía inmediatamente fue subida a nuestro portal y fue, para el fácil y gratuito acceso de los medios de comunicación estas fotografías
al peso correspondiente para luego ser utilizada en las plataformas de papel o en las plataformas digitales. Qué importante y qué interesante es conocer esto, que la Agencia de Noticias Andina realmente ha cumplido a cabalidad de su función en el marco de este proceso electoral. Ahora, si hablamos un poco de la evolución histórica de este medio de comunicación, ¿cuáles son los hitos más importantes, más resaltantes? A ver, permíteme, Paloma, agregar algo más. En la primera vuelta electoral, la Agencia Andina realizó entrevistas a través de Andina Canal Online, con quien tenemos pues un trabajo de la mano junto a vosotros ahí en el jurado, y invitamos para estas entrevistas a los 18 candidatos presidenciales. 3 de ellos no aceptaron esta entrevista. ¿Y cuál fue esta presentación en la primera vuelta? Tras la entrevista en Andina Canal Online, que duraba alrededor de 25 a 30 minutos, no más, luego salían publicadas 3 notas informativas en la Agencia Andina para todos los candidatos, con un aproximado de 7 a 8 párrafos todos, y luego al día siguiente salía publicada la misma entrevista en una página y 5 columnas del Diario Oficial del Peruano, con una llamada grande, o sea, un titular grande en la portada, y todos recibieron el mismo trato, a todos por igual, el mismo tamaño, casi el mismo diseño de foto, para que ningún candidato pudiera decir que hubo un trato a favor o en contra de otros. O sea, nos enfocamos mucho en poder brindar este equilibrio y equidad, ya en algunos casos hasta minuciosa, ¿no?, para poder garantizar como tú bien lo decías, este principio de neutralidad que deben tener los medios de comunicación, y en especial los medios del Estado. Y con relación a lo que me preguntabas de los hitos de Andina, bueno, Andina ha estado presente en las grandes coberturas recientes y desde el primer día, ¿no? Las últimas han sido pues los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, los últimos Juegos Escolares. Hemos cubierto, Andina, las últimas movilizaciones sociales que se dieron algunos meses atrás. Hemos tenido una cobertura casi día a día de las acciones del Estado frente a la pandemia, y hay un registro fotográfico y un registro gráfico que resguardamos en torno a estas materias, y podría seguir enumerándote todas las decenas de coberturas que ha realizado la agencia. Señor Paz, brevemente, por favor, en el contexto actual, lamentablemente reina la desinformación, y más aún en procesos electorales como el que estamos viviendo actualmente. En ese sentido, ¿cuál es la labor y básicamente el compromiso que desarrollan medios oficiales como es la Agencia de Noticias Andina? Bueno, nosotros somos los primeros enemigos de la fake news, ¿no? La información de Andina permite aclarar y desmentir muchas de las afirmaciones que se lanzan en redes, no necesariamente certeras o válidas. Entonces, hoy Andina, el Peruano y los medios oficiales permiten eso, informar y difundir la versión oficial de los hechos. Una cosa son los comentarios, las opiniones, pero otro son los hechos fácticos y válidos, ¿no? Y en ese sentido, Andina ha ayudado pues a difundir y aclarar muchas medias verdades, ¿no? Inclusive pues durante toda la pandemia, en el hecho de informar en el uso de la mascarilla, en la necesidad de vacunarnos, o trabajar de la mano con ustedes, ¿no? Con los organismos electorales en la educación electoral, ¿no? En el proceso previo, en la difusión de la cédula, en cómo votar. Entonces, hay un trabajo sin duda necesario de educación y de dar buenas noticias también, ¿no? Tanto en los medios del Estado, y que creo que Andina, y en este caso también el Diario Oficial del Peruano, y ustedes han ayudado en ese sentido.
Así es. Señor Paz, nosotros desde JNTV les deseamos un feliz aniversario y a continuar con esta labor que es tan noble, el periodismo, a seguir informando en contextos tan difíciles también como el que estamos atravesando en el marco de la pandemia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Paloma, y a JNTV por esta posibilidad. Y bueno, aquí estamos para continuar dando esta información que siempre requiere el ciudadano y el peruano de a pie. Efectivamente. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos. A continuación, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social nos informa sobre las principales noticias de su sector en su microinformativo nacional. Adelante. En este instante presentamos el informativo Midis. ¿Cómo están? Hoy es lunes 21 de junio del 2021. Estas son las principales noticias. La ministra Silvana Vargas destacó la labor del Programa Nacional de Alimentación Escolar Jaliwarma y la adaptación de sus servicios al contexto de la emergencia sanitaria. Dijo que los procesos de Jaliwarma son un modelo a seguir en el país y en América Latina. Fue durante una visita de trabajo a la región Puno, donde la ministra supervisó el almacenamiento de alimentos de este programa en la ciudad de Juliaca. Creo que la experiencia de Jaliwarma es un ejemplo a seguir, ¿no? La manera como han ido adaptando y perfeccionando los procesos es en realidad un modelo que viene bien para replicar, para mostrar no solo en el país, sino a nivel de América Latina, y creo que demuestra el trabajo en equipo, ¿no? Cada quien desde el rol que ocupa ha ido efectivamente dando lo mejor de sí para adaptarse en este contexto de adversidad a las necesidades alimentarias de nuestros niños y niñas. Uno de los objetivos de Jaliwarma es dinamizar la economía local, la parte productiva. También en Puno, en el distrito de Conima, en la provincia de Moo, la ministra verificó el funcionamiento de los programas sociales Juntos, Pensión 65 y Cuna Más. Además, entregó al municipio distrital el Premio Nacional Sello Municipal Edición Bicentenario 2020-2021. Finalmente, en Juliaca, la ministra Vargas sostuvo una reunión con el gobernador regional de Puno. Yo creo que el MIDIS está haciendo un enorme esfuerzo para responder a las necesidades de la población. Lo que hemos visto en Mo son un montón de demandas, pero también los avances y el compromiso, ¿no?, de las autoridades y los programas a seguir haciendo su mejor esfuerzo. El usuario más longevo del programa Pensión 65, Marcelino Abad, más conocido como Machico, de 121 años de edad, recibió la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19. Para ello, el personal de salud llegó hasta su domicilio, ubicado en el anexo de Cornilla, en el distrito Chacya, en Huánuco. Antes de recibir la vacuna, don Machico pasó por una evaluación médica. Posteriormente, se mostró muy contento de ser vacunado y animó a todos a hacer lo mismo. En Huaura, unas 400 familias del distrito de Santa Leonor, usuarias del proyecto Jacuguiña del programa Foncodes, aplican tecnologías productivas para mejorar y ampliar sus cultivos. El programa Foncodes les brinda asistencia técnica, capacitación y financiamiento para que desarrollen sus capacidades productivas y emprendimientos rurales. Las familias cultivan hortalizas, granos, tubérculos, frutas y pastos mejorados. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Hasta aquí el informativo Midis, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Amigos, llegamos al final del programa. Nos reencontramos mañana aquí en el canal 516 de Movistar. Ahora los dejamos con una pequeña muestra de la belleza de nuestro país. El turismo de aventura. Conmigo será hasta mañana. Permiso.